El Secretariado Diocesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Miserior, presentan Pilas con el agua. El agua es vida, cuídala. Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida. Protégela, la cultura del agua vamos a crear. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Pilas con el agua. Nuestra invitada de hoy nos contará sobre La Mojana en el norte de Colombia, una región que se caracteriza por ser zona de humedales muy productivos y donde las aguas del Magdalena, el Cauca y el San Jorge dan la riqueza, la biodiversidad, pero también la complejidad y las limitaciones para que los habitantes desarrollen de manera equitativa, integral y planificada la vida cotidiana. Estela Patricia Alba, coordinadora nacional de Repro de Paz y oriunda de esta región, conversó con nuestra compañera Ivonne Pico sobre las potencialidades, dificultades y por qué los pobladores de La Mojana hablan de armonianza en lugar de gobernanza. Asimismo, sobre las rutas de actuación que han seguido para mejorar la resiliencia climática de las comunidades más vulnerables, con soluciones que se adapten a largo plazo para hacer frente a los riesgos relacionados con inundaciones y también con la escasez de agua. La Mojana geográficamente es el delta, la Gran Depresión Momposina, donde se unen los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, que son 3 ríos poderosos, y hay unas poblaciones que viven en medio de esos 3 ríos. Son más o menos 12 municipios, son 5 departamentos. La Mojana y el San Jorge es Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, y por efecto del chorro de San Francisco también podemos contar el departamento del Atlántico. Entonces, como verás, es una inmensa región donde está el Bajo Magdalena, donde está el Bajo Cauca, que tiene históricamente unas problemáticas territoriales de gestión, de seguridad alimentaria, unas violencias estructurales recicladas que cada tiempo mutan en una violencia peor para el territorio y que además han sido apalancadas por decisiones mal tomadas también de los pobladores que a la hora de no entender la política pues salen a vender su voto. Y eso pues obviamente los lleva a unos procesos históricos de atraso y una cantidad de cosas que sencillamente giran alrededor de no saber entender las buenas prácticas o las malas prácticas que desde las políticas se puedan generar. Y hablábamos del término de armonianza porque era entender cómo nunca vamos a poder gobernar sobre una fuerza natural que además tiene memoria, pero sí podemos comenzar a organizar la vida del territorio alrededor de que permita que armonizados podamos convivir juntos. ¿Y cómo han logrado gestionar esa armonía con el recurso que allá sobreabunda y también los amenaza? Mira, el año pasado, después de agosto de 2021, cuando rompe el chorro de Carregato en el Bajo Cauca, comenzamos un proceso que se llama Agroecosistemas Resilientes al Cambio Climático. Y fue desde el saber de los campesinos poder reorganizar para poder entender que el agua no era su enemiga, sino que era una fuerza de la naturaleza que el hombre civilizado se puso a intentar gobernar y no lo logró. Es decir, cuando comenzaron a abrir los chorros, era supuestamente para que el río desfogara, pero la fuerza del río no la vas a controlar. Es decir, tú no le vas a decir al río, voy a abrir este huequito aquí para que usted desfogue, pero no lo vaya a hacer más grande. No, el río viene con toda la fuerza y se va a llevar todo lo que encuentra. O, por ejemplo, comenzamos unos diálogos incómodos con varios de los gremios que tradicionalmente se niegan a cambiar sus procesos agroproductivos y eso le está haciendo un daño al territorio enorme. Nosotros tenemos allá ganaderos que han aterrado ciénagas y humedales para extender sus linderos y en este momento lo tienen dedicado a la cría de búfalos. Las heces y los orines de los búfalos contaminan igual o más que la minería ilegal. Entonces, esos diálogos incómodos con ese gremio, con el gremio arrocero, que viene dejando la traza
de lo que le echan a los cultivos durante miles de años, durante un montón de años. Eso, las CAR que no cumplen adecuadamente con su tarea en el territorio. Entonces era como generar todo ese diálogo incómodo alrededor de él. Y la logramos. Ahí hay un programa que está liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, que se llama Mojana Clima y Vida. Entonces ya hay unas redes de agroproductores ecológicos, ya hay unas redes de mujeres guardianas de la semilla, y ahora, bueno, nos falta un poco esa rectoría de lo público que se obligue a estos gremios a devolver las tierras que han rellenado y ese tipo de cosas. Increíblemente eso funciona más lento, pero si caminamos decididamente como territorio a ese tipo de cosas, seguramente se podrán alcanzar gestiones de armonía. ¿Qué mensaje le darías a esta red, a la Red Regional de Acueductos Comunitarios, que gestiona, que gobierna? Ya me queda resonando mucho, pero para que su gestión sea también mucho más armónica, ese término que acabas de compartir. Mira, pensar en todo lo que pasa con el agua no se puede limitar a algunos temas y a excluir otros temas. Voy a poner un ejemplo. No podemos hablar de transiciones energéticas y pensar que si cambiamos el carbón por lo eólico, no. Yo le digo a la gente, ¿y qué va a pasar con las transiciones agroproductivas? ¿Sí? Entonces lo mismo le diría yo a esta red de acueductos que ha buscado armonizar el proceso territorial del agua en Santander, es revisen cómo además pueden comenzar a complementar ese proceso con las transiciones agroproductivas que se requieren en la zona. En el año 2050 se va a requerir 60% más de la producción de alimentos, porque lo que estamos ya dando en este momento no alcanza para alimentar a la población mundial. Y en el año 2050 ese requerimiento crecerá en un 60%. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar cambios culturales en el territorio desde lo que sabemos hacer? Ya no voy a usar el Lorban, ya no voy a usar el matamaleza, ya no voy a usar, porque eso nos está dejando una traza en las fuentes hídricas que nos está acabando. ¿Cuándo vamos a empezar? Y esto, por ejemplo, sería una invitación que le hago a la red de acueductos. Comencemos a conocer cómo empezamos a producir alimentos para animales de engorde desde los desechos orgánicos. Por ejemplo, nosotros dejamos unas plantas hechas donde se transforman estos alimentos con larva de mosca soldado negro, ¿sí? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, voy a dejar de usar la purina, ese alimento que traemos para el pescado que tiene una traza importante y comenzamos a producirlo desde estos procesos orgánicos que además tienen un 85% de contenido proteínico para nuestros animales de engorde y no ensucian nuestras fuentes hídricas? ¿Cómo voy a hacer ese cambio de cómo produzco la papa, bueno, en mi tierra el ñame, la yuca, sin dejar una traza química para la fuente hídrica? O sea, todo eso tiene que complementarse para que la gestión siga siendo exitosa. Agradecemos a Estela Patricia Alba, coordinadora nacional de Repro de Paz, que haya compartido con nosotros esta experiencia tan valiosa de los pobladores de La Mojana al norte de Colombia. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión y no olviden seguir Pilas con el Agua. Chao, chao. El Secretariado Diocesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Misereor, presentaron Pilas con el Agua. El agua es vida, cuídala. Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida,